Recién le hablaba de la palabra cleptocracia. La verdad que su definición en la utilización política de la palabra es el gobierno de los ladrones. Debe haber pocos conceptos que definan con tanta claridad los últimos 12 años de la dinastía kirchnerista. Digo el gobierno de los ladrones y me asombra, no porque me haya enterado recién de la corrupción, por supuesto, pero me asombra la magnitud, la extensión territorial y la profundidad dentro del gobierno. Le confieso que al principio yo sostenía públicamente que así como los Kirchner concentraban el poder, también concentraban la corrupción. Robaban ellos, su círculo más cercano, pero no dejaban robar a los demás. Pero eso cambió. Han democratizado la corrupción y el afano. Mire, le doy un dato. Para tratar de entender y de explicar cómo puede ser que tengan tanta bulimia por el dinero, que sea tan insaciable la voracidad por el dinero, traté de buscar, por ejemplo, funcionarios honestos. Funcionarios que no tengan ninguna mácula. Bueno, encontré 3, pero que los eyectaron del gobierno enseguida. Gustavo Vélez, Sergio Acevedo, el doctor Horacio Rosati, todos volaron del gobierno precisamente por no querer comprometerse con las coimas. Después traté de ir un poco a la historia. ¿Cómo es que todos empezaron a robar? A lo mejor usted se acuerda, Néstor Kirchner en un momento, en una actitud sincericida, dijo: hay que tener mucha platita para hacer política. Se necesita, de hecho, la diputada Diana Conti en su momento, ¿se acuerdan?, justificó la fortuna que ellos tenían porque como iban a hacer política, iban a ser revolucionarios y ayudar a los pobres y al pueblo, iban a ser perseguidos, entonces iban a necesitar dinero para protegerse. Dije, bueno, Néstor Kirchner dijo eso, la señal que envió a los demás la escucharon y la decodificaron todos. Lo vieron a Néstor moverse y dijeron, para nosotros la nuestra también tiene que ser. Primera explicación. La otra, había un sector del gobierno que se había, yo digo, nutrido de algunos cuadros del setentismo, ¿no es cierto? Gente que había militado en la JP, en Montoneros. Y en aquella época había una concepción, obviamente, poco democrática vinculada al sostenimiento de los movimientos insurreccionales a través de los secuestros extorsivos. De hecho, el secuestro de Born, por ejemplo. Ese era otro elemento que digo, tal vez hay alguno que se cree que robar está bien porque le están sacando la plata a los Born, a la oligarquía terrateniente, al imperialismo, y la están usando para defender a los pobres. También fui más atrás en la historia. Ya la resistencia peronista hacía distintos tipos de acciones vinculadas a apropiarse de dinero que no era de ellos. Yo entrevisté allá en los comienzos de la democracia en el 83 al propio Herminio Iglesias, que había participado en la resistencia peronista y a los tiros. De hecho, es famoso que perdió un testículo en un tiroteo de esos. Y el propio Herminio, mezcla de humor y mezcla de tragedia, confesó que muchas veces el dinero que robaban para hacer la resistencia peronista lo ponían en un bolsillo y el dinero propio lo tenían en el otro. Y dijo casi risueñamente, a veces se mezclaban los bolsillos, ¿no? A veces no era tan claro si era la plata para el pueblo o era la plata para ellos personalmente. Pero la verdad, no lo termino de explicar. No termino de explicar, insisto, la magnitud. Por eso me atrevo a decir que este gobierno de Néstor y de Cristina, la era kirchnerista, conforman el gobierno más corrupto de toda la historia democrática argentina. Insisto, la magnitud de lo que se ha robado, la extensión territorial y la profundidad de su gente. Podría ser una lista interminable, pero le quiero nombrar algunos casos que son los más emblemáticos, los más brutales. El de Amado Vudú, con lo que se ha conocido en las últimas horas. La verdad que no quiero ser irrespetuoso, no quiero ser grosero, pero no encuentro otra palabra para definir a Vudú que ratero. Es un ratero de origen, es un ratero cultural. Es un hombre que tiene una vocación por lo ilegal y por la estafa, ya desde antes de ser funcionario. De hecho, malversó un documento público como su DNI, donde no puso su domicilio, o mejor dicho, puso su domicilio en un médano, en la playa. Quiso, entre comillas, perjudicar a su exmujer, hizo la piolada de hacer papeles truchos. Bueno, ni hablar del intento de quedarse con la fábrica de los billetes de Chicone. Y ahí está lo que yo le decía del ejemplo de Néstor. Cuando Néstor muere, Chicone estaba tratando de ser apropiada por el Estado por orden de Néstor Kirchner. Lo que pasa es que Amado Vudú, cuando ve que Néstor Kirchner, dice, bueno, ahora es para mí. Y de hecho, en la causa se ve de la manera en que se acelera la operación de Chicone. Pero el robo del dinero del pueblo pobre de Formosa que hicieron Van der Broele, Amado Vudú y Gildo Infran, el gobernador feudal, es vergonzoso. Las coimas que cobran, la empresa fantasma que hace
el asesoramiento económico a la provincia de Formosa, la factura número 3 era. No tenían empleados, no tenían experiencia en economía ni en asesoramiento. Estaba Van der Broel solo y en el talonario de factura era la número 3. Y la número 1 y la número 2 había sido anulada por mal hecha. Han sido de un nivel de impunidad y de grosería. ¿Para qué le voy a hablar de todas las otras causas que andan dando vueltas? Pero este último es lo que me permite definirlo casi como un punguista de Estado. Robar los viáticos, ir a París y hacer una factura trucha y pasar que le costó el hotel en París mucho más de lo que le costó. O robar el dinero que le cobraron unos traductores en ese lugar. Le habían cobrado un poco más de 1.000 euros y él pasó más de 9.000 euros. Eso ya no tiene nombre. Todo el tiempo su actitud es permanentemente ver en dónde se puede prender, en dónde se puede robar, en qué lata puede meter la mano. Después va y canta, se hace el guevarista haciendo canciones con la mancha de Rolando, pero la verdad, la que se mancha ha sido su conciencia, su alma, si es que tiene alma. Por eso creo que es un verdadero malandra de Estado y a esta altura no me explico por qué el ex vicepresidente de la Nación no está detenido en estos momentos. Bueno, ¿qué le voy a contar de Lázaro y de Cristóbal? Todos los días van apareciendo nuevas cosas. Hoy, usted lo va a leer mañana en los diarios, la propia AFIP le ha iniciado una causa a Lázaro Báez porque no pagó 223 millones de pesos en aportes previsionales de los trabajadores. O sea, además de tener propiedades y de tener estancias que más o menos son 20 veces la ciudad de Buenos Aires. Me pregunto, es difícil el periodismo de investigación, pero ¿habrá algún terrateniente más importante que Lázaro Báez? ¿Hay alguien que tiene más cantidad de tierras en la Argentina que 20 veces la capital, los 900 autos, Cristóbal con los 8.000 millones que no pagó y que evadieron, Ricardo Echegaray que miraba para otro lado y los protegía desde la AFIP diciéndole ustedes roben, muchachos, que papá los cuida? Cosas realmente increíbles han pasado en la Argentina, insisto, con montañas de dinero que se robaba, que se llevaba en bolsos, que se pesaba, que se tenía en bóveda. Muchas veces no tomamos conciencia de lo que ha ocurrido en la Argentina con la corrupción. Mire, creo que todo lo que han dicho, dentro de un ratito vamos a hablar con Claudio Saboya, que entrevistó a Fariña. En un momento llega a decir Lázaro Báez que el Betis no era de él. Y luego se cae, se derrumba ese castillo de engaño cuando Fariña explica que era una sociedad vehículo y además el dueño que no aparece más allá que lo están buscando por todos lados. Cristina dice que nunca tuvo hoteles, que simplemente eran los edificios y ha pagado 70 empleados. Le ha pagado a 70 empleados por el trabajo en los hoteles. Realmente a esta altura ya la mentira va generando otro tipo de mentiras y empiezan a encerrarse dentro de los tribunales de Comodoro Pi. Debido triangular con las universidades, igual que Alicia Kirchner para desviar dinero, ni hablemos del tema de la tragedia, del siniestro de la tragedia de Once, donde murieron 52 personas, lo de debido con la obra pública, con el buque de gas licuado ruso que desapareció, yo diría en el Triángulo de la Bermuda de Río Gallego desapareció. Eso es un título mundial y no macana. Desapareció un buque con gas licuado, ¿Para qué hablar de todas las otras cosas de Julio Debido? Digo, como resumen de todo esto, para tener una idea de la magnitud que ha tenido, yo por eso le he llamado la cleptocracia, el gobierno de los ladrones, que me parece que se acerca un poco. Lo que pasa es que cuando uno los escuchan, parecen un cambalache realmente. Han convertido el cambalache en una cleptocracia. Es que los inmorales nos han igualado. Qué falta de respeto, ¿no? Qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Le doy mi palabra.